Buenas tardes. A continuación daremos el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Patti, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 6 de mayo. El lunes 26 de abril entraron en vigor acciones que en su mayoría se enfocaron a incrementar los aforos para impulsar a los negocios. Gracias a esta apertura gradual y escalonada de las actividades económicas y a la responsabilidad de los yucatecos, los indicadores más relevantes de ingresos y ocupación se mantienen estables. El próximo lunes 10 de mayo se cumplirán 2 semanas de la implementación de las primeras medidas de esta apertura gradual y escalonada. Ese día sesionarán los expertos en materia de salud. En caso de que los indicadores mantengan un comportamiento positivo, se dará un nuevo paso a la apertura gradual de las actividades y se valorará el incremento en los horarios de operación de las actividades económicas, que al día de hoy presentan alguna restricción. La vacunación contra el coronavirus de los maestros de Yucatán se realizará del martes 18 al jueves 21 de mayo. Los docentes tendrán 4 sedes para aplicarse la dosis: Mérida, Valladolid, Tizimín y Ticul. Los maestros deberán registrarse en una plataforma que se dará a conocer en los próximos días. Al inicio de esta semana, el lunes, comenzó el proceso de vacunación contra el COVID en personas de 50 a 59 años de edad en los municipios de Valladolid, Tizimín, Canacín y Progreso. Las vacunas que se aplican son las 35.100 que llegaron el sábado. También el lunes concluyó la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años en 15 municipios. Con esto, suman 42 municipios con el esquema de vacunación completo, entre ellos los 21 municipios donde se aplicó la vacuna CanSino de una sola dosis. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 150 pacientes en hospitales públicos. 33.213 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 37.912. Hoy se detectaron 101 nuevos contagios de coronavirus, 64 en Mérida, 11 en Progreso, 10 en Valladolid, 3 en Ticul, 2 en Chichimilá, Maxcanú y Humán, y 1 en Acanqué, Chapap, Cuzamá, Canacín, Motul, Santa Elena y Tizimín. De los 37.912 casos positivos, 325 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 23.803 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.776, en la zona oriente 6.142, en la zona centro 2.223, en la zona sur 3.401 y en la zona poniente 5.261. Lamentablemente en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Son 4 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 39 a 91 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad e insuficiencia renal crónica. 5 residían en Mérida, 1 en Espita y 1 en Tecó. En total, son 4.077 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 472 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 150 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Ese es el informe del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 6 de mayo. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es de 30.8% en verde y estable. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 53.2%, es color amarillo y está en ascenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus es de 1.01 en amarillo y en ascenso. La positividad de los casos es del 39.2%, en naranja y estable. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Muchas gracias.